Y te contábamos que en La Tecla veíamos que la Comisión de Economía del PJ bonaerense había elaborado un documento denominado Crisis y Conflicto. Entre las firmantes de este documento está la licenciada en Economía Mercedes Lagioiosa, a quien tenemos en línea. Mercedes, gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Queríamos tener algunos detalles más de este texto que tenemos aquí, que lo publica la revista La Tecla, en su sitio latecla.info, pero queríamos conocer algunos detalles más, teniendo en cuenta que, nos escucha mucha gente hasta ahora en el interior profundo de la provincia, donde por allí todavía no les llegó la revista La Tecla o no pueden acceder a consultarlo allí. ¿Por qué no nos explicás un poco, en líneas generales, qué es lo que volcaron ustedes en este documento que se llama Crisis y Conflicto? Gracias, Daniel. Primero agradecerles porque fueron los primeros en publicar el documento y contarte que en realidad este es el quinto documento de una serie que ya venimos publicando desde el 2016, donde en nuestro primer documento, hacia septiembre de 2016, advertíamos que si el gobierno no cambiaba las primeras políticas que ha tomado ni bien asumió, iba a desencadenar en esta crisis que estamos padeciendo en el 2018. Lo que decimos ahí, y fíjate que el título comienza los pobres más pobres y los ricos más ricos, es advertir que una gran transferencia de recursos de los sectores de menos recursos a los sectores de más recursos, donde el 10% de los ingresos de los ricos, digamos, son 20 veces más que de los pobres. Entonces, por eso en el primer apartado decíamos los pobres más pobres y los ricos más ricos. Claro. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perdón, escucha, me quedé sola. Lo que veníamos advirtiendo, y esto te decía, es que el gobierno, a contramano del mundo, planteó una apertura y una regulación financiera que volvió al país muy vulnerable. Claro. Entonces, ningún país del mundo tiene una apertura de importaciones como tiene la Argentina. Ningún país del mundo permite que ingresen capitales especulativos y salgan sin ningún control, y ningún país del mundo tiene un nivel de endeudamiento como tiene la Argentina, donde nosotros prevemos que para fin de año puede llegar al 110% del Producto Bruto. Esto quiere decir que hoy la Argentina, o a fin de año, deberá más de lo que produce. Claro, todo lo que produce la Argentina. Es tremendo porque eso se prolonga en el tiempo después, ¿no? Tal cual, y además los vencimientos de esta deuda se concentran entre el 2019 y el 2025, con lo cual también esto deja poco margen a un gobierno posterior, ¿no? Claro, condiciona lo que venga después, ¿no? Exactamente. Es lo que alcanzamos a entender nosotros que no somos economistas. Ahora, ¿por qué entienden ustedes que el gobierno toma este rumbo? Porque nosotros aquí hemos consultado a economistas de distintos signos, pero en general coinciden, salvo aquellos ligados al oficialismo que intentan esbozar alguna justificación desde el punto de vista diciendo el argumento más reciente es: no supimos comunicar lo que encontramos, nos encontramos con una situación mucho más grave de la que pensábamos. Tormenta, dicen, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes, digamos, ¿qué país encontró Cambiemos? ¿Había ya inconvenientes cuando Cambiemos asume el poder? Había cosas que corregir, por supuesto, pero tenían unas condiciones de crecimiento. Nosotros en ese momento hablábamos de ir hacia una etapa de desarrollo, ¿no? Lo que se llamaba la sintonía fina, un país desendeudado. Creo que no supieron, no es que no supieron, este gobierno tiene un sesgo ideológico muy grande, ¿no? Fíjate vos cómo le cuesta volver a medidas que planteaba el gobierno anterior, cuando vos decís, cuando habla ahora de precios cuidados, cuando tiene que restablecer retenciones, fíjate lo que dice que son malas, ¿entendés? Claro. O sea, hay ciertas cosas, tiene un sesgo ideológico muy fuerte. Y tiene, además, uno puede reconocerlo, esto que yo te decía,
alguna mala praxis, pero digo, cuando vos te decís que estás frente a una tormenta, bueno, digo, para que venga una tormenta, digamos, no tenés que ser muy especialista, sabés que hay un servicio meteorológico que te la dice, o hay personas que miran el cielo y dicen, bueno, está negro, y sí, va a venir una tormenta. Ellos lo plantean todo como que la crisis que estamos padeciendo tiene que ver a factores externos de la Argentina, y no a políticas que ellos han planteado. Y en el medio la gente, ¿no? Porque digo, independiente de no identificar el problema que tiene la Argentina, que es la falta de dólares y no el déficit fiscal, porque fíjate que está todo el tiempo diciendo que nosotros gastamos más de lo que... Sí, ese es el argumento y entendiendo principal. que tampoco él cuida eso, porque los servicios de deuda, los intereses de deuda son los que hoy te están casi aumentando estrepitosamente, sobre todo más que otros gastos que tiene el Estado, ¿no? Claro. Y que va a superar los gastos de ciencia y tecnología, por ejemplo. Claro. En el medio te digo la gente, y a mí me llama poderosamente la atención la falta de decir, bueno, vos tenés que hacer un sacrificio porque sí, porque no es culpa tuya ni mía, pero tenés que hacerlo, y con la incertidumbre no saber cuándo, bueno, el sacrificio para qué y cómo, ¿no? Y cuándo termina. Claro, ¿cómo se reparte ese sacrificio también? No, y aparte, yo te digo, por eso hay una distribución de ese sacrificio, porque hay sectores ganadores de este modelo, hay sectores ganadores, y a esos no se los toca nunca. Voy a decir, bueno, la Argentina le faltan dólares, ¿qué tenés que hacer? Y bueno, que no ingresen ni salgan capitales, digo, que es lo que yo decía, ningún país lo tiene. Voy a decir, bueno, le voy a pedir a los exportadores que tanto los ayude con medidas a que liquiden, estén obligados a liquidar divisas, no puede ser. Porque eso también te tensionan sobre la devaluación, porque esperan cuál es el mejor dólar y después liquidan. Claro, claro. Y esas cosas no las hace, digamos. Entonces vos tenés el sector financiero, el energético, el agroexportador, que se han beneficiado enormemente con este modelo y que lo siguen haciendo, y sobre ellos no hay ninguna medida. No hay ninguna medida que implique hoy quitarle el sacrificio a la gente y pedirle una contraprestación a los sectores que más has beneficiado con este modelo. Eso no existe. Claro. Estamos hablando con la licenciada en Economía, Mercedes Lagioiosa, que integra la Comisión de Economía del PJ bonaerense, que han expresado su visión a través de distintos documentos de trabajo, el último, el documento de trabajo número 5, que se llama Crisis y Conflicto. Ahora, por ahí, lo que uno ha notado de este gobierno es que no le ha ido muy bien con los diagnósticos que ha hecho. Ahora están admitiendo, aunque a veces a regañadientes, pero todos admiten que la inflación de este año va a superar el 40%. La visión que tienen ustedes, ¿qué es lo que viene para la Argentina de aquí en adelante? Mira, nosotros advertimos que hay una combinación de dos indicadores muy malos para la sociedad, que es la alta inflación, como vos decís, y que además la prevemos más alta. Ellos ahora dicen que va a ser un 42%, para nosotros va a estar entre un 45% y un 50% hacia fin de año, y un desempleo alto, que alcanzará los 2 dígitos, un 11%. Lo que digo que esta combinación de estos dos indicadores nunca pasó en ninguna crisis en la Argentina. Ni en el 89 con la hiper, que vos tenías una alta inflación y bajo desempleo, o en la del 2001, donde tuviste una tasa de desempleo muy alta, el 25%, pero baja inflación. Esta combinación, si no se resuelve, es muy, muy preocupante, porque además hace estragos en la sociedad, que es un poco lo que estamos viendo. Y esa es una advertencia que tenemos en el documento. Claro. El gobierno tiene que revertir el rumbo económico, o sea, tiene que cambiar el rumbo económico. No es aplicar algunas medidas paliativas, como esto, es decir, bueno, intervengo para que no sube el dólar, pues sube el dólar, digamos, me parece que sí, no hay margen para lo paliativo, hay que tomar medidas de fondo que implican revertir las 4 medidas de gobierno que tomó al inicio de su gestión. Ajá. Yo entiendo que lo que querés decir es atacar las causas y no correr atrás de las consecuencias. Claro, ¿no? Exactamente, porque estamos corriendo, primero no las reconoce, y eso, o sea, si el gobierno no reconoce, creo que lo sabe, pero digo, le cuesta mucho por este sesgo ideológico que tiene. Sí, ¿cuál es el problema que hoy tiene la Argentina? El problema que hoy tiene la Argentina es
la falta de dólares. ¿Por qué? Porque no ha exportado lo suficiente, porque no ha venido esa lluvia de inversiones y porque el mundo no nos quiere prestar más. Y por eso fuimos al prestamista de última instancia, que es el fondo. Mal ido, ¿no? A nuestro entender. Entonces, si no generamos dólares genuinos, ¿y qué es lo que ellos quieren resolver? Porque esto sí es una política de un modelo muy neoliberal, entender que achicando el déficit fiscal se genera una recesión, y por recesión vos vas a tener menos demanda de dólares porque la producción la producción va a caer, entonces no te van a pedir muchas importaciones. Digamos, es un razonamiento que es muy devastador pensar lo que es así. Entonces quieren con la devaluación corregir déficit el sector externo, el comercial, y con recesión quizá esta compra de dólares por parte de la producción y por parte de la gente que quiere viajar, por ejemplo. Claro. Estamos hablando con Mercedes Lagioiosa, que es licenciada en Economía, integrante de la Comisión de Economía del PJ bonaerense. Por último, Mercedes, agradeciéndote que nos hayas atendido temprano. Sabemos que es muy temprano, pero nosotros vamos a esta hora. No, igual yo soy mamá, viste, me levanto muy temprano. Claro. Bueno, pero te hacemos pensar sobre temas duros, como es esto de la economía a esta hora, ¿no? Bueno, te quería preguntar cómo ves vos que cierra entonces desde el punto de vista del PJ esto de que el presupuesto que va a empezar a analizar diputados y que aparentemente tiene consenso inclusive de gente integrante del mismo espacio que vos integrás, el PJ, de que el año que viene vamos a tener un 25% de inflación. No, pero digo, el presupuesto no se cumplió absolutamente nada. Pensá que el presupuesto en 2018 tenía una meta inflacionaria del 10. Ni bien se aprobó, la cambiaron al 15. Y hoy estamos hablando de un 50%. Sí. Yo creo que hay que advertir que el presupuesto hoy, digamos, no es cualquier presupuesto el que se realiza este año, porque es un presupuesto que va a contener el ajuste del Fondo Monetario, que son unos 500.000 millones de pesos. ¿Y qué ese ajuste? El gobierno decide que lo haga el pueblo, no decide que lo hagan algunos sectores, decide que lo haga el pueblo, municipalizando el ajuste, en el caso de los municipios, las provincias. La verdad que yo no espero que la dirigencia política esté a la altura de eso, ¿no? De respaldar a la gente. Bueno, y ya última pregunta, porque hace un rato charlábamos aquí con Florencia García Marín y me decía ella, escuché el tema de que ahora están agitando la posibilidad de una dolarización, sí, o sea, ¿qué pasa? Eso me parece que va a tener que ser aclarado hoy. Se comentó o se viralizó un diálogo entre un periodista y creo que el gobierno lo tiene que aclarar, porque es algo que está dando vueltas, el tema de dolarizar la economía, cuando nosotros justamente proponemos lo contrario, ¿no? Digo, producto de esto, de una devaluación, una economía dolarizada, se te va enseguida a precios. Pero es algo que vienen pensando, no me llama la atención desde hace bastante. Espero que el gobierno hoy lo aclare, porque digamos, pensar en ese diálogo que se decía que el periodo de la convertibilidad fue bueno para la Argentina, la verdad que ahí sí estamos complicados, ¿no? Bien. Mercedes, gracias por habernos atendido y a seguir con sus funciones, las más importantes. Igual por poquito, ya se van. Bueno, muchas gracias. Daniel, gracias a vos. Chao, hasta luego. Hasta luego. La licenciada en Economía Mercedes Lagioiosa es platense.